Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 32º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, en colaboración con el Grupo de Investigación CienciaLab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Quiero empezar agradeciendo a nuestra conferencista, la ingeniera máster en ciencias, Catalina Cabello. Quiero agradecerle porque ella actualmente está en Madrid y allá son las 2 de la madrugada. Dios mío, no contábamos con ese hecho de que, pobrecita, está trasnochando por nuestra culpa. Así es que aprovechemos al máximo la conferencia, habida cuenta de que los directores de la tesis de máster de Elia son dos reconocidas profesionales en este campo de la peligrosidad sísmica, como es la doctora María Belén Benito y la doctora Alicia Rivas. Y no solamente las dos, sino que ellas trabajan en un equipo en la cual hay mucha gente muy competente que siempre ayudan en la investigación. Agradezco nuevamente a Catalina y le deseo éxito en la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestra conferencista, ingeniera Catalina Cabello, máster en ciencias, quien disertará la conferencia magistral con el tema Cálculo probabilista de peligrosidad sísmica en Chile. A continuación, voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Catalina Cabello, geóloga titulada de la Universidad de Concepción, Chile, en 2019, desarrolló su memoria de título estudiando en la relación tectónica-volcanismo en los Andes del Sur. Ha participado en el 50º Congreso Geológico Chileno y en el 8º Simposio Internacional de Geodinámica Andina. Gracias a una beca de la Fundación Carolina, recientemente finalizó el máster de análisis de riesgo sísmico mediante tecnologías geoespaciales en la Universidad Politécnica de Madrid, donde llevó a cabo un cálculo probabilístico zonificado de peligrosidad sísmica para Chile. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat para que estas puedan ser respondidas una vez culminada la intervención de la ingeniera. Estimada ingeniera Catalina Cabello, otorgamos la palabra para su conferencia. Gracias. Buenas tardes a todos y buenas noches por aquí. Les voy a presentar lo que fue mi trabajo de fin de máster, el cual, como se mencionó, tiene por título el cálculo probabilístico de la peligrosidad sísmica en Chile. Esto mediante el método zonificado específicamente. Chile es uno de los países más sísmicos del planeta, con un terremoto de magnitud mayor o igual a 8 cada 10 años. Podemos recordar, por ejemplo, que la década pasada tuvimos 3 de magnitud sobre 8, el terremoto del Maule, el 2010 de 8.8, el de Iquique el 2014 con una magnitud de 8.2 y el de Illapel el 2015 con una magnitud de 8.4. Esto se traduce en una gran cantidad de estudios relacionados a lo que es la sismicidad ligada a la subducción, en desmedro de lo que es la sismicidad cortical, lo cual es un gran problema dado que los sismos corticales pueden llegar a ser muy peligrosos dadas las grandes aceleraciones que pueden generar dada su baja profundidad y muchas veces su cercanía a núcleos de población. Ejemplo de esto es el sismo ocurrido el 13 de febrero de 2001 en El Salvador, que con una magnitud de 6.6 dejó 315 fallecidos. Es por esto que se propuso como objetivo general el estimar la peligrosidad sísmica en Chile mediante el método probabilista zonificado, pero esta vez incluyendo a lo que es la sismicidad cortical, con el fin de poder cuantificar cuánto aporta
en el movimiento en términos de aceleración. Para poder hacer esto, se determinó una serie de objetivos específicos. Entre estos está el generar un catálogo de proyectos. Este catálogo debe ser homogenizado a una magnitud común, depurado de réplicas y premonitores, y clasificado según régimen tectónico. También se deben definir las zonas sismogenéticas. Estas serán definidas según cada uno de los regímenes tectónicos considerados, es decir, lo que es cortical, interfase e intraplaca de profundidad intermedia, y determinar las tasas de recurrencia de cada una de ellas. Luego se deben identificar los modelos de predicción de movimientos fuertes que sean idóneos para Chile, calcular lo que es la peligrosidad sísmica. Esto va a ser realizado mediante el software de Recrisis. Y finalmente se van a elaborar mapas de peligrosidad para distintos periodos de retorno y para distintas ordenadas espectrales. En primer lugar, les voy a hacer una pequeña síntesis de algunos de los conceptos clave para el entendimiento de este trabajo. En primer lugar, lo que es la peligrosidad sísmica, que no es más que la probabilidad de que ocurra algún movimiento sísmico de cierta intensidad en una zona durante un periodo de tiempo definido. Y esto se obtiene como la suma de tres factores, lo que es la fuente, la trayectoria y el efecto local. La fuente es nada más que la falla geológica, mientras que el efecto de sitio o efecto local son todas las características geológicas y topográficas que podemos reconocer bajo el emplazamiento en estudio. Y la trayectoria sería todo lo que ocurre entre la fuente y el emplazamiento que queremos estudiar. La fuente, como mencioné, son las fallas geológicas. Sin embargo, tenemos una gran carencia de datos con respecto a las trazas concretas de las fallas y muchas veces tenemos la imposibilidad de poder asignar cada sismo que ocurra a una falla en particular. Es por esto que se utilizan muchas veces lo que son las zonas sismogenéticas. Estas son áreas que encierran una sismicidad homogénea que sigue un modelo de Poisson, es decir, que se distribuye de forma aleatoria, tanto espacial como temporalmente. Entonces, cada una de estas zonas sismogenéticas pasa a tener un potencial sísmico homogéneo, que eso es algo muy importante en este método. Sin embargo, algo que es necesario recalcar es el alto grado de subjetividad que tiene el método zonificado, ya que cada autor que plantee una zonificación sísmica va a poner los límites donde estime conveniente. Y es algo que se tiene que tener en consideración al momento de realizar los cálculos. Una vez que se tiene definida la fuente, ya sea de fallas geológicas o de zonas sismogenéticas, se deben calcular las leyes de recurrencia. Estas leyes de recurrencia son la relación que existe entre la frecuencia y la magnitud de los sismos ocurridos. Tenemos también por una parte lo que es la tasa acumulada, que nos quiere decir la cantidad de sismos mayor o igual a una magnitud m, y la tasa simple, que es la cantidad de sismos de una magnitud determinada. Entre los modelos de recurrencia más utilizados está el de Gutenberg y Richter, quienes establecieron que las distintas magnitudes, que los logaritmos de las distintas magnitudes, se ajustan aproximadamente a una recta, manteniendo constante lo que es la proporción entre sismos pequeños y grandes. Por otra parte, se tiene el modelo de terremoto característico o terremoto máximo, en el cual se establece que la estructura solo va a romper cuando se haya acumulado una cierta cantidad de energía. Y esto, al momento de romper, va a ser completamente liberada y el proceso se va a repetir cada un periodo determinado de T años, que se va manteniendo más o menos constante en el tiempo. Y finalmente podemos también tener un comportamiento mixto. Aquí a modo de ejemplo está el que sea un modelo que se acomode a Gutenberg-Richter para las magnitudes pequeñas y a terremoto característico en lo que son las magnitudes más grandes. Por otra parte, el siguiente factor que entra en el cálculo del movimiento es la atenuación. La energía que se libera en la fuente va a ir disminuyendo desde su lugar de origen hasta el emplazamiento en estudio. Lo que entonces se busca es poder determinar cómo va a ser la distribución de los parámetros de movimiento en el lugar que estamos estudiando. Se establece que a mayor magnitud liberada en la fuente, vamos a tener una mayor amplitud de movimiento y a la vez, a más distancia, vamos a tener una menor amplitud de movimiento.
Esto es más que nada en teoría, ya que no podemos determinar exactamente cómo se va a comportar el suelo y cómo va a atenuar la onda, ya que no sabemos en detalle cómo es la composición de este. Para poder estimar de cierta forma cómo va a ser la distribución de los parámetros de movimiento, se utilizan las ecuaciones de predicción de movimiento fuerte. Para poder determinarlas, se utilizan distintas estaciones que registran los terremotos pasados y viendo las trayectorias que tengan, van ajustando un modelo a un gráfico de aceleración versus distancia. Y finalmente tenemos lo que es el efecto local o efecto de sitio, que serían todas las características geológicas y topográficas debajo de nuestro emplazamiento. Tenemos, por ejemplo, que a mayor espesor de sedimento va a haber una mayor amplificación del movimiento, o en el caso de la topografía, si tenemos una montaña, vamos a tener una amplificación del movimiento, y en el caso de un valle, una deamplificación de este. Es necesario decir que en verdad en este trabajo yo voy a considerar todos los cálculos en roca, es decir, el efecto local no va a ser considerado en los valores finales de peligrosidad obtenidos. Por otra parte, decir que existen dos métodos de cálculo de peligrosidad sísmica. Por una parte tenemos el cálculo determinista, en el cual se determina el peor escenario posible, es decir, el que ocurra con la mayor magnitud esperada, a la menor distancia fuente-emplazamiento, y que en general ocurre con baja frecuencia. Este es un método sencillo de calcular, pero tiene la gran desventaja de que no se le asigna una probabilidad de ocurrencia al evento que se está calculando. Y por otra parte tenemos el cálculo probabilista, que toma en consideración todas las fuentes sísmicas dada una cierta área de influencia y nos entrega como resultado la probabilidad anual de excedencia para cada una de las fallas. Y en este trabajo es en el cálculo probabilista en lo que me voy a centrar. Es así como ahora peligrosidad sísmica pasa a ser definido como la probabilidad de que se iguale o supere un umbral de movimiento dado un parámetro específico que puede ser alguna ordenada espectral o la PGA, por ejemplo, en un periodo de tiempo definido. Y por otra parte, tenemos lo que es el periodo de retorno, que se define como la inversa de la probabilidad anual de excedencia. Para obtener los resultados de la peligrosidad sísmica, se debe resolver la triple integral de amenaza, según el planteamiento de Cornell y Esteva, como se muestra aquí en la ecuación. Esto básicamente nos entrega la probabilidad de excedencia, teniendo en consideración tres variables independientes, que serían la magnitud, la distancia y un épsilon asociado a los modelos. A continuación les voy a ir contando un poco la metodología que fui siguiendo y al mismo tiempo les voy a ir presentando algunos resultados y cálculos que se van realizando. A modo de resumen del proceso, tenemos que en primer lugar se parte de un catálogo sísmico que debe ser homogeneizado, depurado y clasificado según cada uno de los regímenes tectónicos, con el fin de obtener un mapa de epicentros base para trabajar. Por otra parte, tenemos que hacer un análisis de la geología regional y la tectónica, es decir, todo lo que son las fallas corticales activas y los distintos segmentos de los terremotos en la zona de subducción. En base a todo esto se realizará una propuesta para las zonas sismogenéticas, esto según los distintos regímenes definidos, que sería cortical, interfase e intraplaca de profundidad intermedia. De cada una de estas zonas se determina la tasa de recurrencia, identificar los modelos de atenuación idóneos y calcular las magnitudes máximas para cada uno. Con todo esto y mediante el software de R-Crisis se obtienen los mapas de peligrosidad sísmica para distintos periodos de retorno y en base a esto se realiza lo que es la desagregación de peligrosidad para obtener los terremotos de control y los espectros UHS. Todo esto lo voy a ir dando ahora más en detalle. Se parte de la base de tres catálogos sísmicos. En primer lugar tenemos lo que es el proyecto SARA, del cual tomamos los sismos entre 1513 y 1963. En este proyecto se realizó una recopilación bibliográfica de todos los terremotos históricos que han ocurrido en Sudamérica y los entrega todos homogenizados a magnitud-momento. Luego se consideró el catálogo del ISC entre 1964 y 1999 y finalmente los del Centro Sismológico Nacional entre el 2000 y febrero del 2021. Con esto se obtuvo un total de casi 60.000 sismos
para trabajar. Por otra parte, se tomó el catálogo del CMT, a partir del cual se tomaron las cinemáticas de aproximadamente 5.000 eventos, y el catálogo del USGS, que se utilizó para complementar y corregir algunos de los datos que estaban presentes en los catálogos anteriormente mencionados. Este catálogo de 60.000 sismos viene con todas estas magnitudes que ven en pantalla, las cuales cada una refleja algo distinto, por lo cual para poder trabajar es necesario homogeneizarlas a una magnitud común, que en este caso va a ser la magnitud momento. Para poder realizar esto, se recurre a distintas ecuaciones de regresión, entre las que están las de Scordilis, quien trabajó con datos a nivel global, las ecuaciones de Das y colaboradores, quienes mediante datos chilenos establecieron algunas ecuaciones de regresión, y finalmente algunas de elaboración propia según la disponibilidad de los datos. Sin embargo, no en todas las magnitudes se pudieron establecer ecuaciones de regresión que fueran confiables. Por esto que se recurre a este gráfico elaborado por Heaton y colaboradores, donde podemos ver que magnitudes menores a 5.5 tienden a converger aproximadamente a una recta en común. Es por esto que se considerará correcto que aquellas magnitudes en el catálogo original de M, MB, MB y MC que sean menores a una magnitud de 5 y en las que no haya posibilidades de realizar ecuaciones de regresión, se pasarían directamente a magnitud momento. Por otra parte, este catálogo, una vez que fue homogenizado, debe ser depurado de réplicas y premonitores. Esto es porque el método zonificado se basa en un catálogo que siga el modelo de Poisson, es decir, como mencioné anteriormente, que sea aleatorio tanto espacial como temporalmente, y las réplicas y premonitores no siguen ese fundamento. Para este trabajo utilicé las ventanas espaciotemporales definidas por Gardner y Nopov del 74 y las de Risenberg del 85. Ambas ventanas espaciotemporales fueron definidas con datos de California y han sido utilizadas en distintos estudios de peligrosidad sísmica en Chile. La importante de poder haber usado dos es que se obtienen cantidades de sismos muy distintas dados los parámetros que cada uno utiliza en el cálculo. Por ejemplo, en el de Gardner y Nopov se obtienen poco más de 24.600 sismos libres de réplicas y premonitores, mientras que utilizando las de Risenberg se obtienen casi 54.000 sismos libres de réplicas y premonitores. Entonces, cada uno de estos dos, ahora voy a tener dos catálogos por separado, cada uno hecho con estas distintas ventanas espaciotemporales. A partir de ellos, los sismos deben ser clasificados según los distintos regímenes tectónicos. Tenemos por una parte lo que es la intraplaca profunda, que serían todos aquellos sismos de entre 200 y 600 kilómetros de profundidad. Luego tenemos la intraplaca de profundidad intermedia, que serían todos aquellos sismos entre 60 y 200 kilómetros de profundidad. La interfase, que serían aquellos sismos que están hasta una distancia de 15 kilómetros de la superficie del slab definida por Hayes 2018 y a una profundidad máxima de 60 kilómetros. Por otra parte, se tienen los sismos o de raíz o más allá de la fosa, que se producen dada la flexión que tiene el slab aquí en el proceso de subducción. Y finalmente se tienen los sismos corticales, que serían todos los que ocurren en la placa sudamericana sobre lo que es la superficie del MOS. De todos estos, yo me voy a concentrar en lo que es la interfase, la intraplaca de profundidad intermedia y los sismos corticales. Para la definición de la cinemática predominante en cada uno de estos regímenes fue que se utilizaron los datos obtenidos del catálogo del CMT. Podemos ver aquí la línea que marca la división de los 60 kilómetros y tenemos que entre 0 y 60 kilómetros domina lo que es un fallamiento principalmente inverso, que esta va a ser atribuida entonces a la interfase, mientras que de los 60 a los 200 kilómetros tenemos una predominancia de aquellos sismos de cinemática normal. Una vez que los catálogos ya han sido clasificados según régimen tectónico,
es necesario realizar un análisis de completitud. Esto es debido a que un catálogo sísmico se considera completo si tiene si tiene presumiblemente todos aquellos sismos que han ocurrido en el periodo de registro. Sin embargo, a medida que vamos viendo las magnitudes más pequeñas, vamos viendo que estas se van perdiendo al remontarse en el tiempo. Aquí no es que los sismos de magnitud 3.5 hayan comenzado a ocurrir en la década de los 80, sino que a partir de esa época fuimos capaces de poder registrarlos. Es por esto que se debe determinar la tasa anual de los sismos desde el periodo en que podemos asumir que los logramos registrar todos y extrapolar esto al catálogo completo. Y esta extrapolación se debe realizar según cada uno de los regímenes tectónicos, separando lo que es la sismicidad cortical, la de interfase y la de intraplacada de profundidad intermedia. Con todo esto, podemos decir que ahora tenemos un catálogo sísmico homogenizado, depurado y clasificado según regímenes tectónicos para poder comenzar a trabajar. En paralelo, como mencioné, tenemos que hacer también un análisis de las fallas corticales. En Chile tenemos el problema de la falta de conocimiento de las trazas concretas y las tasas de deslizamiento de cada una de estas estructuras. Recientemente están apareciendo algunos estudios recopilatorios de la información que se posee. El último es el de Maldonado y colaboradores, presentado este año, donde podemos ver los sistemas de falla que se encuentran en el mapa. A destacar está el sistema de fallas de Atacama en el norte, el de La Sal aquí en la cordillera, el de San Ramón, que se ubica en lo que es la capital nacional, la falla de Pichilemu, la de Lanalbe, y el sistema de fallas Liquiñovsky, que afecta prácticamente todo el sur de Chile, que es un sistema de fallas de más de 1000 kilómetros de extensión. El principal problema de estos sistemas de falla es que tenemos una gran cercanía a núcleos de población importantes. En los círculos están marcados algunas de las capitales regionales del país, y tenemos la probabilidad de que ocurran sismos con hipocentros muy superficiales que podrían generar grandes problemas para las poblaciones que están ahí cerca. Y aquí se resaltan algunos de los sismos de magnitud sobre 5.7 que han ocurrido durante el último siglo. Y de estos es necesario destacar lo que fue el enjambre sísmico ocurrido en Aysén el año 2007, que en su clímax tuvo dos sismos, uno de magnitud 6.1 y 6.2 en magnitud momento. Estos sismos generaron deslizamientos de tierra que tuvieron como consecuencia la generación de tsunamis en el fiordo de Puerto Aysén, lo que tuvo como consecuencia el fallecimiento de 9 personas. Lo que nos viene a recalcar la importancia de estudiar lo que son las fallas corticales activas. En paralelo, se estudiaron también los segmentos de ruptura de los principales terremotos que han ocurrido en la zona de subducción chilena. Tenemos que estos terremotos tienden a romper áreas similares del SLAP y que tienden a separarse aproximadamente en periodos de tiempo definidos, como vemos acá, en especial en la zona central, que es donde existió un mayor registro. A continuación les voy a presentar lo que es mi propuesta de zonas sismogenéticas para cada uno de los regímenes corticales. Para realizar esto, se hizo una suma de las fallas corticales, de los mapas de epicentro y del mapa de terremotos previos. Y entre las situaciones que hay que tener en consideración es que no se pueden dividir los sistemas de fallas corticales, cada uno debe caer en su totalidad dentro de los límites de una zona, y de igual forma tampoco se pueden cortar los largos de ruptura de los terremotos de subducción mayores. Y a su vez, las zonas sismogenéticas que sean definidas, se debe intentar que encierren las áreas con la sismicidad lo más homogéneamente posible. En primer lugar, les presentaré las zonas corticales. Esta hace parte de los sistemas de falla que ya les mencioné y se les superpone lo que es la distribución de la sismicidad. Podemos ver que la sismicidad se tiende a concentrar aparentemente en lo que es el centro del país, en todo este sector de acá. Y con esto se definieron 7 zonas sismogenéticas corticales, como vemos en la figura. Para definir, por otra parte, lo que es la profundidad de estas zonas, se realizó un histograma que muestra la distribución de profundidades.
teniendo una media de 14 kilómetros. 14 kilómetros más o menos 10. Se decide arbitrariamente en este caso trabajar con lo que es la media para todos los cálculos posteriores. De cada una de estas zonas se determinaron las leyes de recurrencia. Podemos ver acá las leyes Gutenberg-Richter de 3 de las zonas a modo de ejemplo. Tenemos que en las zonas del norte y del sur podemos observar una baja proporción de los sismos pequeños versus los grandes, y esto es reconocible por los bajos valores de B que obtenemos, que estos son los valores de la pendiente. Sin embargo, por otra parte tenemos los valores de B de la zona central, que era donde teníamos las mayores concentraciones de sismicidad, y podemos ver que este se tiende a acercar a 1, lo que nos aumenta teóricamente lo que es la proporción entre sismos pequeños y grandes. Y aquí cabe preguntarse si esta situación que vemos no es más por el hecho de que los registros se tienden a concentrar en la zona central del país, ya que es ahí donde se concentra la población, entonces hay más posibilidades de registrar, antes que en el norte y en el sur del. Por otra parte, para las zonas de interfase, se toma en consideración los largos de ruptura de los terremotos de subducción, además de la distribución de la sismicidad. Es con esto que se definen 6 zonas de interfase. Podemos ver que la sismicidad se tiende a concentrar en lo que es la zona central, nuevamente, en las zonas de interfase 4 y 5, mientras que en las zonas 1 y 2 tenemos la menor cantidad de sismicidad. Para cada una de estas zonas se tomó en consideración un terremoto de importancia. Tenemos en la zona de interfase 1 el terremoto de Arequipa, en la de 2 el terremoto de Chile del Norte. Para la interfase 3, los que son los terremotos de Taltal y Antofagasta. La interfase 4, el de Copiapó. En la interfase 5, el de Chile Central. Y en la interfase 6, el terremoto de Valdivia. Cabe mencionar que este es el mayor terremoto registrado en la historia, con una magnitud de 9.6. Para la definición de las profundidades de cada una de estas zonas, tenemos 2 geometrías del SLAP en paralelo. Tenemos la de Tazara y Echaurren del 2012 y la de Hayes 2018. En ambas podemos observar un SLAP que tiene aproximadamente un ángulo de subducción de 30 grados, y en general no varían mucho en lo que es la inclinación entre ellos. La principal diferencia que sí tienen estos dos modelos es que el de Tazara y Echaurren modela un SLAP con una profundidad mínima de 10 kilómetros, mientras que el de Hayes asigna una profundidad mínima de 20 kilómetros, lo cual sí tiene consecuencias en lo que es el posterior cálculo de la peligrosidad sísmica. Nuevamente, para esta zona se calculó lo que es la ley Gutenberg-Richter para determinar las tasas de recurrencia. En prácticamente todas las zonas podemos ver un muy buen ajuste con valores muy cercanos a 1. Pero además tenemos 2 zonas que presentan un comportamiento más bien mixto, donde si consideramos solo la parte que sigue el modelo Gutenberg-Richter, se acercan a lo que es un B de 1, pero tenemos además terremotos que se comportarían más bien como el modelo de terremoto característico, que serían con magnitudes mayores a 8.4 en la interfase 4, y el de terremoto de Valdivia, que fue el 9.6, perdón, en el sur de Chile. Finalmente tenemos la que es la zonificación de intraplaca de profundidad intermedia. Estas zonas se definieron básicamente según lo que es la distribución de la sismicidad. Y aquí se definieron nuevamente 6 zonas sismogenéticas. De igual forma que para las zonas de interfase, se utilizaron los modelos de SLAP de Tazara y Echaurren y de Hayes 2018. Una situación que sí vale la pena mencionar acá en lo que es la intraplaca de profundidad intermedia es que el SLAP no sigue un ángulo parejo de 30 grados como pasaba en la interfase, sino que entre los 28 y los 33 grados, que sería el área que involucra la intraplaca 4 y 5, la placa se horizontaliza llegando a aproximadamente 5 grados, que es un sector que en Chile se conoce como el flat slab. Y acá en la sismicidad podemos reconocerla por esta especie como de elongación que vemos en la intraplaca 5,
que la sismicidad tiende a moverse hacia el este. Y aquí también se calcularon las leyes Gutenberg-Richter para cada una de las 6 zonas. Y vemos nuevamente un buen ajuste en general a la recta, pero tenemos valores de B más altos que los que reconocíamos en la interfase. Y esto nos indicaría que tenemos una mayor cantidad de sismos pequeños versus sismos grandes, de magnitudes elevadas, perdón. A continuación ya voy a pasar a lo que es el cálculo de peligrosidad propiamente tal y a presentarles algunos de los resultados que obtuve en el trabajo. Una parte fundamental para empezar a calcular la peligrosidad sísmica es la elección de los modelos de predicción de movimiento fuerte. Estos nos van a dar la distribución de los distintos parámetros de movimiento y se basan en lo que son ecuaciones matemáticas que relacionan la magnitud y la distancia de los sismos. Entre los criterios de selección que se tomaron en cuenta para decidir la idoneidad de los modelos de predicción a utilizar, está el régimen tectónico para el cual fueron definidos. Es decir, si yo les quiero asignar los modelos para las zonas de interfase, tengo que utilizar modelos que hayan sido definidos en lo que es una zona de subducción, independiente que haya sido definido con datos de otro país. Se debe utilizar modelos que hayan sido definidos para los rangos de magnitud que encontramos en el catálogo sísmico elaborado. Aquí, sin embargo, hubo que ser más flexible con este criterio, ya que ningún modelo de atenuación definido va a ser capaz de adaptarse a magnitudes tan altas como las que han ocurrido en Chile, en los que tenemos sismos como el de Valdivia de 9.6 o el de Chile Central que fue 9.3. Entonces ahí hubo que tener un poco de flexibilidad. Y finalmente se tiene en consideración el lugar de procedencia de los datos con los que fueron definidos los modelos, dando prioridad a aquellos modelos que fueron definidos en zonas tectónicas similares a lo que es Chile, y un ejemplo de esto sería Japón. Para comprobar ahora la idoneidad de los modelos que se escogieron según los criterios anteriormente mencionados, se utilizaron registros nacionales de la base de datos elaborada por Montalva y Bastías en 2017. Aquí podemos ver cómo se distribuye la línea de tendencia central, más o menos una sigma, en un gráfico del logaritmo de la aceleración versus el logaritmo de la distancia. Se evaluó la utilización de 7 modelos de atenuación distintos. Aquí a destacar, tenemos que, gracias a esta modelización, podemos descartar, por ejemplo, lo que es el modelo de SAO y colaboradores, ya que queda muy por debajo de los valores que deberían darnos para la zona de interfase chilena. Y por otra parte, a destacar es el hecho de que el modelo de Jones y colaboradores, que es el modelo más antiguo de los escogidos, es uno de los que mejor se adapta tanto para lo que es la interfase como para lo que es la intraplaca en el país. Finalmente, a mencionar una nota importante es que el modelo de Contreras y Borochek del 2012, que es aquí la línea marrón, va a ser considerada, a pesar de estar muy por debajo de lo que es la línea de tendencia central, ya que fue definida con datos de sismos chilenos, pero esta tiene el inconveniente de que solo fue definido precisamente para la interfase. Pero no fue al año. Pero yo no me acuerdo de tu bautizo. Ya, continúo. Entonces lo que se va a hacer es combinarlo con el modelo de SAO, que es la línea amarilla, que vemos que en la intraplaca sí se comporta muy bien con respecto a los datos que se habían obtenido de la base de datos elaborada por los autores mencionados. Pero así ya como a modo de resumen, se van a utilizar distintos modelos según cada uno de los regímenes tectónicos. Se van a utilizar 6 en el caso de los regímenes de subducción y 3 en el caso de los del régimen cortical. Los corticales no pudieron ser contrastados con datos chilenos, ya que existen muy pocos datos de sismos corticales, y la utilización en general de estos modelos, de estos 9 modelos escogidos, es en base a bibliografía, han sido ampliamente utilizados en lo que es el cálculo de peligrosidad sísmica en diversos estudios, y lo más importante es que han sido utilizados en estudios previos realizados en Chile. Otro de las dificultades que se tiene al momento de hacer un cálculo de peligrosidad sísmica
es el hecho de que se deben definir las magnitudes máximas para cada una de las zonas que se definieron. Tenemos la dificultad de que nuestro catálogo sísmico se encuentra incompleto. Muchas veces lo que nosotros tenemos como magnitud máxima registrada no tiene por qué ser la magnitud máxima que la estructura va a tener, ya que el periodo de observación que tenemos es mucho más corto que el periodo de recurrencia que tienen las fallas. Esto en general se puede solucionar mediante la geología, lo que sería específicamente con la paleosismología. Sin embargo, estos estudios están recién comenzando en lo que es el país. Entonces, como necesitábamos poder asignar una magnitud máxima, se tomó en consideración para los sismos de subducción que la magnitud máxima iba a ser la suma entre el registro de magnitud máxima más la incertidumbre que tiene asociado el dato. Esto para todas las zonas de subducción, que serían las de interfase y las de intraplaca de profundidad intermedia, excepto para la zona que involucra lo que es el terremoto de Valdivia. Ese se va a considerar que el 9.6 de magnitud momento es la magnitud máxima, dada la longitud de ruptura que tuvo. Y por otra parte, para el régimen cortical se van a utilizar lo que son las magnitudes máximas definidas por Carolina Peña en su trabajo de fin de máster. Todo el proceso que les he ido contando tiene una gran cantidad de incertidumbres asociadas. Por una parte tenemos lo que son las incertidumbres aleatorias, que son las desviaciones que tenemos dentro de los modelos reales, y solo los podríamos solucionar si tuviésemos, o sea, si aumentáramos la cantidad y la calidad de los datos que obtengamos. Y por otra parte tenemos las incertidumbres epistémicas, que son aquellas inherentes a los modelos que estamos escogiendo, ya sean los modelos de atenuación, los límites de las zonas sismogenéticas definidas, o cualquier otra consideración que se haya tenido en el proceso de cálculo. Y solo los podríamos eliminar si conociéramos el modelo real. Como esto no es posible, se utiliza lo que es la metodología del árbol lógico. Esta es una herramienta que permite considerar todas las posibilidades de cálculo y les asignamos una probabilidad que estimemos según la información que tengamos. Para este trabajo, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente árbol lógico. Por una parte tenemos dos geometrías definidas, la que es la de Tazara y Echaurren y la de Hayes. No contamos con la información suficiente para decidir cuál de estas dos geometrías tiene más peso que la otra, por lo cual se le asigna un 50% a cada una. Por otra parte, tenemos dos ventanas de espacio-temporales de depuración, las de Gardner-Annapov y las de Risenberg. Aquí se decidió asignarle más peso al primero, ya que la cantidad de sismos que definía como réplicas era más creíble que con las obtenidas a través de Risenberg. Con Risenberg se obtenían aproximadamente 7.000 réplicas y según datos que entregaron en informes del servicio, o sea, del Centro Sismológico Nacional, perdón, solo el terremoto de Illapel tuvo más de 2.600 réplicas en los siguientes 6 meses. Entonces pensar que solo tenemos 8.000 réplicas en un catálogo que es desde el 1500 es bastante extraño, por decirlo así. Finalmente, también se tienen en consideración distintas combinaciones de los modelos de movimiento fuerte. Se evaluaron 4 combinaciones distintas de todos los modelos que mencioné anteriormente. Finalmente, se decide asignar arbitrariamente un peso del 100% a la rama que involucra un mayor peso para los modelos chilenos. Básicamente esto se eligió ya que si vemos los 4 mapas, cada uno correspondiente a una de las ramas mencionadas, vemos que no existen mayores diferencias entre ellos. Entonces, para ya facilitar un poco el cálculo en este paso, se decidió dejar lo que es la rama 2 en el mapa de aquí al centro. Con todo esto, entonces como resultado de este árbol lógico presentado, vamos a tener ahora los mapas de peligrosidad asociados a lo que es la subducción en la izquierda y la peligrosidad asociada a lo que es el régimen cortical a la derecha. En el caso de la subducción se obtienen aceleraciones de aproximadamente 1.1 G en PGA, que sería en la zona de la costa de La Serena,
mientras que para el cortical se obtiene un máximo de 0,24 G en lo que es la zona cordillerana de Chile Central, donde si recordamos era la zona donde había más sismicidad registrada y donde además tenemos la presencia de fallas inversas. Y otra situación a destacar es que la peligrosidad sísmica en Chile va aumentando tanto hacia el norte del país como hacia la zona de la costa. Luego se combinaron estos dos resultados, lo que es la sismicidad asociada a la subducción y lo que es la sismicidad asociada al régimen cortical, y se obtuvieron mapas para distintas ordenadas espectrales. Aquí pongo lo que es la PGA, la ordenada espectral de 0,1 segundos y de 1 segundo. En este vemos lo que es el periodo de retorno de 475 años, después el de 975 años y finalmente el de 2475 años. A destacar es que las tendencias que mencioné anteriormente de que la peligrosidad aumenta hacia el norte y hacia la costa se mantienen en los tres periodos de retorno. Sí van aumentando lo que son las peligrosidades máximas obtenidas, y como zonas con mayor peligrosidad tenemos lo que es la ciudad de Antofagasta, lo que es la zona de La Serena y finalmente lo que sería la zona de Concepción. Ahora, de estos resultados que se obtuvieron, se quisieron contrastar con lo que nos entrega la norma sismorresistente actual en Chile. En Chile contamos con tres normativas sismorresistentes. Tenemos la NCH 433, que se utiliza para lo que son edificios de carácter habitacional, la NCH 2369, que es más utilizada para construcciones de tipo industrial o de galpones, y finalmente el manual de carreteras, que indica cómo construir los puentes y los badenes. Las normas sismorresistentes, por otra parte, las tres entregan el mismo mapa, en el cual definen tres zonas sísmicas, en donde las mayores aceleraciones se esperarían en la costa, en lo que es la zona 3, y las menores aceleraciones hacia la cordillera, en lo que sería la zona 1. A destacar es el hecho de que la norma sismorresistente chilena solo toma en consideración lo que es la peligrosidad asociada a la subducción y en ningún momento nombra lo que son las fallas corticales. De los mapas de peligrosidad mostrados recientemente, se extraen los espectros de peligrosidad uniforme de algunas de las capitales regionales. Aquí los separé según cada una de las zonas sísmicas que define la norma: en la costa, en la depresión central, que sería la zona 2, y en la zona cordillerana, que sería la zona 1. Al superponerle lo que son los espectros definidos por la norma, podemos ver que ciudades como La Serena y Santiago quedan muy por encima de la norma, de las tres normas sismorresistentes, mejor dicho, mientras que Coyhaique por el sur quedaría totalmente cubierto por la norma. A destacar principalmente es el resultado acá de Santiago, que es, siendo la capital nacional, está bastante mal con respecto a lo que es la norma sismorresistente. A continuación, en base también a estos mismos mapas de peligrosidad, se realizó lo que es una desagregación. Esto tiene como objetivo localizar algunos sismos que serían las que más aportarían a la peligrosidad sísmica. Es así como lo que estamos buscando es el terremoto de control, que sería el que más contribuye a las probabilidades de excedencia. Y estos se determinan mediante los parámetros de control, que sería la magnitud, la distancia y el épsilon. A modo de ejemplo, les coloco la desagregación obtenida si siguiéramos la rama del modelo de Contreras y Borocek, que fue definida en la interfaz en Chile. Y a la derecha tenemos la rama que seguiría si utilizáramos el modelo de Montalva y colaboradores. A mencionar es que el modelo de Montalva también está definido con datos chilenos, tanto de interfase como de intraplaca. Existen dos grandes diferencias entre estos dos modelos. El de la izquierda entrega aceleraciones para la interfase que van entre 0,4 y 0,6 G en la costa, mientras que el modelo de Montalva entrega aceleraciones que pueden llegar hasta 1,3 G en la costa. Y aparte de eso, podemos ver ahora en la desagregación que en el de la izquierda podemos reconocer la presencia de sismos corticales que se encontrarían a aproximadamente 10 kilómetros de la ciudad de Arica, por ejemplo,
con magnitudes de hasta 5.4, los cuales sí pueden ser muy significativos. Ahora, vemos que estos no los podemos reconocer si utilizamos la rama de Montalva y colaboradores, y esto puede ser por el hecho de que al darle tanta importancia a los sismos de subducción, estos parece que opacaran a lo que es la contribución de la sismicidad cortical. Y aquí les muestro una tabla a modo de ejemplo que se hizo la desagregación sísmica para 4 ciudades. Y a modo de, en verdad, solo destacar que en el sur de Chile, lo que es Coyhaique, se pueden reconocer sismos entre 10 y 30 kilómetros de magnitud de 5.1 a 5.4, que posiblemente estén asociadas a lo que era el sistema de fallas Liquiñovsky. Y por otra parte, podemos reconocer un sismo entre 5.1 y 5.7 a 10 a 20 kilómetros de Santiago, que es la capital nacional. Y esto lo podemos asociar a lo que es la falla San Ramón. Esta falla en el último tiempo ha tomado importancia, ya que literalmente atraviesa la parte oriente de la capital y se ha calculado que tiene un periodo de recurrencia entre 2000 y 10.000 años, de los cuales ya han pasado 8.000, por lo cual se espera que en cualquier momento esa falla desencadene un sismo de magnitudes importantes. A continuación voy a hacer una pequeña discusión de algunas de las situaciones que se fueron presentando durante el desarrollo del trabajo. En primer lugar, se quiso analizar lo que era la influencia de la depuración. Como mencioné, se utilizaron 2 ventanas espaciotemporales distintas, la que es de Gardner-Innopoff y la de Risenberg. Si vemos los mapas, vemos que no existen grandes diferencias en las aceleraciones obtenidas. La mayor diferencia sería acá en la parte central del país, pero sí, sigue sin ser muy significativo. Pero esto se intentó cuantificar de cierta manera, lo cual se hizo de 2 formas distintas. Por una parte, una diferencia absoluta, que sería la resta sencilla entre estos 2 resultados, con lo que se obtienen valores de diferencia de hasta 0,16 G, principalmente en lo que es la frontera entre Chile y Perú, y en un pequeño sector de Concepción. Y por otra parte se hizo la diferencia relativa, que sería la división entre estas 2 depuraciones, y vemos que destacan valores entre 0,83 y 0,98 de un máximo de 1 para prácticamente todo el país. Estos 2 resultados nos llevan a concluir que independiente de la ventana espaciotemporal que se utilice, los resultados no varían de forma significativa. Luego se hizo un análisis de lo que influiría la geometría definida en el cálculo de la peligrosidad. Tenemos el de Tazzara y Echaurren, el de Hayes, y se agrega ahora un tercer escenario, que sería si hiciéramos un slab homogéneamente inclinado, en el cual solo asignáramos profundidades a los vértices principales de las zonas. Y aquí podemos ver las peligrosidades que se obtienen en cada uno de los casos. Acá podemos ver diferencias sutiles en la mayor parte del país, pero nuevamente es la zona central donde se observan las mayores diferencias. Para poder cuantificar esto, se hizo una comparación entre lo que es el slab de Tazzara y Echaurren, que sería la parte en amarillo, que podemos ver que queda por encima de lo que es el slab homogéneamente inclinado, graficado acá en verde. Esto se debe principalmente a que el slab no sigue un ángulo homogéneo de 30 grados en toda la zona de subducción, sino que más bien es curvo en esta zona, en lo que es la interfase y en la intraplaca. Si es que nosotros hacemos la resta ahora entre lo que es estas 2 modelizaciones, podemos ver que al modelizar con un slab homogéneamente inclinado, podemos estar infraestimando la peligrosidad en la costa en hasta 0,2 G. Esto ya que estaríamos distribuyendo la peligrosidad en una mayor profundidad. Y por otra parte, estaríamos sobreestimando la peligrosidad sísmica en lo que es la zona de la cordillera, ya que como vemos acá, está por encima de lo que es el slab
definido por Tassaré de Chabrol. Esto sí es una diferencia significativa. Es imperativo tener una buena modelización del SLAB para poder calcular la peligrosidad sísmica, ya que diferencias de hasta 0,2G sí marcan algo significativo. Por otra parte, se intentó hacer también una comparación con los resultados obtenidos por Carolina Peña en su trabajo de fin de máster, quien trabajó con lo que son las fallas corticales. Existen distintas formas para obtener la peligrosidad sísmica, y esto está condicionado principalmente a lo que es la disponibilidad de los datos. En Chile recién se está comenzando con estudios de fallas corticales, por lo cual faltan muchos datos para poder realizar un estudio a cabalidad. Entonces, algunos resultados, sin embargo, de lo que se pudo obtener, vemos los valores encerrados en azul, serían los obtenidos por mí en este trabajo mediante el método zonificado, y en celeste los obtenidos por Carolina Peña mediante la modelización de las fallas. Podemos ver que hacia el norte del país, en las ciudades aquí escogidas de forma arbitraria, tenemos una mayor peligrosidad si utilizamos el método zonificado. Esto, si recordamos, puede ser explicado por el hecho de que la peligrosidad asociada a lo que es la subducción aumenta en gran medida hacia el norte y hacia la costa del país. Sin embargo, si analizamos ya la parte más centro-sur del país, podemos ver que la modelización elaborada a través de fallas nos muestra aceleraciones mucho mayores. En Lonquimay tenemos de 0,53G versus 0,22G obtenidos con el método zonificado, o en Puerto Aysén de 0,40G a 0,27G. Y esto puede ser explicado por el hecho de que la peligrosidad sísmica asociada a la subducción va perdiendo fuerza hacia lo que es el sur y hacia la cordillera del país, que son las partes donde tenemos algunos de los sistemas de falla importantes en Chile. Otra situación que se intentó considerar fue la elaboración de un sistema de fallas en lo que es la zona austral del país, que todo lo que les había presentado anteriormente iba desde el punto triple a los 46 grados hacia el norte, que es donde se tiene la mayor cantidad de datos. Sin embargo, hacia la zona austral tenemos un sistema de fallas importante, el que es el sistema de fallas Magallanes-Fagnano. En esta zona tenemos 71 sismos con magnitudes que van entre 3,5 a 7,8 de magnitud momento y con profundidades de 0 a 60 kilómetros. En base a esto se pudo definir lamentablemente solo una zona sismogenética cortical. Si vemos una comparación ahora de los valores que obtuve yo a través de este método versus lo que obtuvo Carolina Peña en su trabajo a través de la modelización de la falla en sí misma, vamos a ver diferencias abismales en lo que es la peligrosidad obtenida. A través del método zonificado se obtienen peligrosidades que nos superan los 0,064G, mientras que mediante la modelización de la falla en sí misma se obtienen aceleraciones de hasta 1G. Esto es mucho más razonable. En esta zona se sabe que han existido 4 terremotos sobre 7 en el último siglo recién. Entonces, pensar que vamos a obtener unas aceleraciones de 0,06G es bastante imposible. Y ya para ir cerrando, algunas líneas de investigación futura que identifiqué durante el desarrollo de este trabajo es el hecho de que falta contrastar las leyes de recurrencia que yo calculé mediante el método de mínimos cuadrados con el método de máxima verosimilitud, que es más adecuado según el estado de alerta actual. Se debe cuantificar de mejor manera las incertidumbres. Yo, por honor al tiempo, no logré incluir todas las incertidumbres que hay en cada uno de los pasos del proceso. Es necesario contrastar los modelos de movimiento fuerte corticales con datos de acelerograma locales para poder ver si es que los que yo escogí en este trabajo serían efectivamente los más idóneos o no. Algo que además sería interesante sería cuantificar el efecto de sitio, aunque sea a nivel nacional a grandes rasgos, ya que todo lo que yo les presenté es en roca y se sabe que muchas veces el efecto de sitio puede ser incluso más importante que lo que es la energía liberada en la fuente. Y finalmente se debería intentar implementar lo que es una metodología híbrida, uniendo lo que obtuve yo a través de zonas a través de zonas sismogenéticas y a través de lo que obtuvo Carolina Peña con las fallas corticales, ya que las
fallas corticales parecieran ser más significativas en los sectores donde hay datos. Y ya para cerrar, algunas de las conclusiones sería que por primera vez se está intentando hacer una modelización de lo que es el aporte de la sismicidad cortical en Chile mediante un método zonificado. Podemos decir que la peligrosidad sísmica de la subducción aporta aproximadamente 1.2 G, mientras que la cortical 0.24 G en un método zonificado. Que cada uno de los pasos involucrados aporta gran cantidad de incertidumbres que deben ser consideradas. Y finalmente que se debería plantear una normativa sísmica que considere no solo las variaciones longitudinales que mencioné, que sería costa, depresión intermedia y cordillera, sino que también variaciones latitudinales, ya que hacia el norte del país podemos ver aceleraciones mucho mayores que lo que es hacia el sur. Aquí les presento algunas de las referencias utilizadas en el trabajo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimada ingeniera Catalina Cabello, por su excelente intervención. A continuación tendremos la ronda de preguntas por parte del auditorio. La primera pregunta, bueno, extiendo las felicitaciones por su muy buen trabajo de investigación. Muchas gracias. En los modelos de ecuaciones, en los modelos de ecuaciones fuertes, veo que utilizó de manera preliminar SAO 2006, misma que después de evaluar los resultados la descartó. En este sentido, ¿por qué no utilizó la ecuación más moderna de 2016, si esta última se considera más actualizada? Aquí yo utilicé para el cálculo el programa de R-Crisis y este no contaba con el modelo de SAO 2016 programado. Y en honor al tiempo, porque para hacer este trabajo tuve tan solo un mes, no tenía las posibilidades de modelar este para poder incluirlo. Entonces usé el que era del 2006. Ahora, lo que sí hice fue descartar SAO 2006 en lo que es la interfaz en Chile. Ahí no era aplicable, pero en la intraplaca sí se ajustaba bastante bien. De hecho, era de los que mejor se ajustaba. Fue netamente por razones de tiempo que no pude utilizar los modelos más modernos en algunos casos. Muchas Y que gracias por eso también queda como una de las líneas futuras. Muchas gracias por su respuesta. Tengo dos preguntas adicionales. Excelente charla, felicitaciones, extiendo las felicitaciones. Tengo la primera pregunta. ¿Cómo se delimitaron perimetralmente las zonas sismogenéticas? ¿Se utilizó algún procedimiento matemático? Matemático no, es a juicio de experto, por así decirlo. Uno va separando zonas que visualmente parecieran de sismicidad homogénea, pero esto teniendo muy en claro las consideraciones que mencioné. No se podían dividir lo que eran los segmentos de terremotos principales. No podía dividir en dos, por ejemplo, lo que era la zona de ruptura del terremoto de Valdivia. Eso todo sí o sí tenía que quedar dentro de una zona. Y por otra parte, yo fui probando con distintos límites e iba ajustando las leyes Gutenberg-Richter y me quedé con las 6 que mejor se adecuaban a lo que es a la recta. Eso tanto para los de cortical, los de interfaz y los de intraplaca. Muy amable por su respuesta. La segunda pregunta es, ¿hasta qué periodo de retorno recomienda considerar las relaciones Gutenberg y Richter? ¿475 años es suficiente? No, creo que sí o sí se tienen que considerar periodos de retorno más amplios, por ejemplo el de 2475, ya que en esos es donde uno podría llegar a ver lo que es la influencia principalmente, por ejemplo, de los corticales. Los sismos corticales tienen periodos de recurrencia de 2000, 10.000 años o incluso más. Entonces, si uno se queda con el de 475, es muy difícil poder visualizar su efecto, a menos que se utilizaran modelos que contemplaran la influencia temporal. Eso en general no lo vi. Excelente respuesta. Tenemos una última pregunta por parte del auditorio. ¿Qué avances han tenido en Chile en cuanto a la evaluación de efectos de sitio? También hacen un comentario. Excelente trabajo y felicitaciones. Muchas gracias. Por lo que tengo entendido, cada una de las construcciones que se van a hacer
se debe estudiar el comportamiento del suelo, el tipo de suelo que hay, y se clasifica según lo que la norma establece. Pero no hay como un mapa a nivel nacional, por ejemplo. Cada proyecto define, hace sus ensayos y los aplica para la construcción. Muchas gracias, estimada ingeniera Catalina Cabello. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento y de parte de todos quienes organizamos este evento, queremos hacer entrega de un certificado de reconocimiento a nombre de la ingeniera Catalina Cabello, máster en ciencias, en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Cálculo probabilista de peligrosidad sísmica en Chile. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Muchas gracias. Permítame unas palabritas, ingeniero, por favor. Claro, doctor Aguiar. Ya. Nuevamente quiero agradecerle a nuestra conferencista. Este momento en Madrid es las 3 de la mañana. Estoy más preocupado por ese aspecto. Muy lindo su trabajo, muy hermoso su trabajo. Me gustó mucho la parte en que trabajaron la combinación de Gutenberg y Richter con el terremoto característico, esa curva media rara, muy bonita esa parte. También me gustó mucho cómo hicieron para ver cuáles ecuaciones de movimientos fuertes van a utilizar. Es lo más lógico eso de plotear los sismos, encontrar la media y ahí ver cuál es la que más se aproxima. Y de cabo debo recalcar esto otra vez, de que ese trabajo fue dirigido por dos personas que conocen mucho del tema. María Belén Benito, cuando es muy conocedora del tema y ella es muy exigente. Yo la conozco a ella y Alicia Rivas, igual es muy conocedora del tema. Alicia trabajó un buen tiempo, pasó trabajando con varios DAS en México, además de que trabajó con María Belén Benito. Pero además de eso, de tal manera que eso le da un poco de solvencia a las zonas fuentes que usted acaba de presentar y a su trabajo en general. Pero no solo las dos. Ayer también me acordaba que también allá está Jorge Gaspar. Gaspar Escribano, también él sabe meterse ahí en los asuntos y es muy buen un conocedor del tema. A todos ellos, su trabajo es el reflejo de tanta gente que de alguna manera habrá aportado. Yo le agradezco mucho por la conferencia, muy bonita, me gustó mucho. Y felicitaciones, un lindo trabajo, muy buen trabajo. Y quiero aprovechar, la próxima semana tenemos otra conferencia, pero esta vez un poquito más enfocada a la ingeniería estructural. Le va a dar Enrique García, pero también él va a hablar sobre cómo está la norma ecuatoriana de la construcción. Él va a hacer algunos comentarios de tal manera que aprovecha para el público y invitarles a la próxima conferencia. Y a usted, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Estimada ingeniera, tal vez algún comentario final de su parte. No soy tan bonita. Muchas gracias por la oportunidad para poder compartir el trabajo, por todas las gestiones que han realizado para poder coordinarlas también. Muchas gracias. Y a todos por su atención y las preguntas. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento, le auguramos los mejores éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal. De esta forma culminamos nuestro 32º día de conferencias. Agradecemos a todos por su asistencia y participación en este evento y reiteramos nuestra invitación para las siguientes conferencias todos los lunes a la misma hora. Tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, gusto.